7:45. Saludamos al licenciado Arturo Torres, periodista recientemente reconocido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como campeón anticorrupción. Felicitaciones ante todo, Arturo, y coméntanos cómo se dio esta nominación y este reconocimiento. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, la verdad es que el antecedente es que hace más o menos unos 5 o 6 meses empezó un proceso de selección en diferentes países y diferentes continentes para ver eh, candidatos que podían aspirar a este premio y empezaron a, a copiar información, a hacer evaluaciones y luego porque hemos sido honrados con este reconocimiento 2 personas en el continente, y hay 11 representantes de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación y también funcionarios públicos que se han destacado, y yo tuve la oportunidad de también recibir este premio, que creo que es un reconocimiento más que todo, Gustavo, a la labor que se cumple desde el periodismo. Yo circunstancialmente ahora lo recibo, pero lo recibo con ese sentido, o sea, con el sentido de que esto significa que las cosas también se hacen bien en el país, que hay gente comprometida como tú, como los periodistas que se juegan todo el tiempo por denunciar, por generar debate alrededor del tema de corrupción, que sin embargo en el establecimiento político sigue tan instalado. Y por eso creo que es el mensaje también, y esa es un poco creo yo la estrategia de impulsar esta lucha anticorrupción, que por cierto ahora mismo en Atlanta se está realizando la conferencia anticorrupción, invitada por la ONU a propósito de los 20 años desde que se expidió la norma que es obligatoria sobre actividades y decisiones que se han tomado alrededor del tema de la corrupción. Vale la pena, Arturo, destacar también que precisamente el mismo día en que se daba este reconocimiento, el embajador norteamericano Michael Fitzpatrick realizaba declaraciones sumamente polémicas. La mayor crítica que se han dado a estas declaraciones es que fueron dardos que lanzó el embajador norteamericano, pero sin precisiones, dejando las denuncias en lugares comunes, pero acusó a varios estamentos de la sociedad ecuatoriana, a jueces, a fiscales, a periodistas, al deporte, equipos de fútbol, dirigentes, etcétera, de ser parte de la corrupción y de la delincuencia que está afectando gravemente al país. Vamos a escuchar una parte mínima de las declaraciones de Fitzpatrick, que se refirió a uno de los temas más delicados, el de la justicia ecuatoriana. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte. Michael Fitzpatrick no es la primera vez que lo hace. De vez en cuando vienen este tipo de mensajes, a veces se los considera como tirones de oreja para los dirigentes ecuatorianos. ¿Cuál es tu interpretación, Arturo? Ahora más que has tenido contacto con funcionarios tan altos y que han reconocido en ti y en el periodismo ecuatoriano lo contrario. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuáles son los objetivos de declaraciones como esta del embajador norteamericano? Bueno, sí, Gustavo, creo que hay que ubicar este hecho como un hecho que a mí me parece que tiene dos lecturas. Uno, la interpretación de una intervención de un embajador sobre asuntos internos, ¿no es cierto? Que es lo que también se ha cuestionado. Uh-huh. Y por el otro lado,
¿por qué se da esta intervención? Y eso yo sí quiero destacar, porque me parece que en situaciones normales, en circunstancias normales, esto no puede ocurrir, o sea, no debería ocurrir, porque esto no es usual que un embajador dé una declaración de esta magnitud, pero estamos viviendo unas circunstancias extraordinarias de corrupción, en las cuales el aparato estatal, y no solo el aparato estatal, sino privado, han sido permeados, contaminados por la corrupción. Estados Unidos da cooperación al Ecuador, es el principal cooperante en la lucha antinarcóticos, por ejemplo, y en otros temas es un aliado importante del Ecuador y por lo tanto accede a mucha información respecto a lo que está ocurriendo en todas las instituciones precisamente para poder enfocar su ayuda y la cooperación internacional que se hace a través de convenios. Por ese motivo es que ellos pueden tener una información mucho más precisa de qué es lo que está ocurriendo y los problemas que existen alrededor de la corrupción, del lavado de dinero y sobre todo, Gustavo, la falta de decisión política para enfrentar estos problemas. Entonces, ¿en qué nivel de corrupción estamos para que el embajador de Estados Unidos salga a dar estas declaraciones? Pues estamos con el agua al cuello, Gustavo. O sea, Ahora, Arturo, el nivel de la corrupción es terrible, es tremendo. Arturo, muy buenos días. Bueno, primero felicitándote por ese premio, por ese reconocimiento recibido. Y segundo, en esta materia, definitivamente para que el embajador salga a dar estas declaraciones es porque debe tener mucha información al respecto. Caso contrario, no se aventuraría a decir algo así, pero quizás nos quedamos en lugares comunes, no hay nada concreto, se involucra a instituciones, se involucra a los medios de comunicación, quizás generando alguna generalización inclusive de que se podría tener un vínculo con estas organizaciones narcodelictivas. Ahora lo más difícil le corresponde, entenderíamos, a la Fiscalía General del Estado para iniciar investigaciones en torno a lo que ha manifestado el señor embajador, pero nos preguntamos hasta qué punto el embajador efectivamente puede dar estas declaraciones, pero dejarlo así, prácticamente todo en el aire. Sí, yo creo que en este caso ese cuestionamiento que se ha hecho sobre que debería dar nombres del embajador, creo que la respuesta debería dar el gobierno, pues si el gobierno tiene los nombres, el gobierno sabe exactamente dónde están. O sea, la información que tiene el embajador también la tiene el gobierno y también la tienen las instituciones estatales que se encargan del intercambio de información, los organismos de control. Es decir, quien tiene que ponerle nombre a esto es el gobierno. O sea, no le podemos pedir que un poco más que impulse la demanda y que firme la demanda el embajador. O sea, me parece que eso ya como decía hace un momento, es extraordinario, es excepcional que me parece que un embajador dé unas declaraciones sobre asuntos internos tan delicados, pero sobre todo me parece que nosotros deberíamos entender eso como como un llamado de atención, pero sobre todo creo que hay que también tener en cuenta que estas alertas ya se han dado y si el embajador, yo interpreto, no tengo la información de primera mano sobre este tema concreto, sale a dar estas declaraciones es porque no se están haciendo bien las cosas desde el estamento político y desde las instituciones que se encargan de tomar decisiones y que tienen la información, porque son esas instituciones las que nutren de esos datos a la Embajada de Estados Unidos, o sea, para intercambiar información, y no solamente con Estados Unidos, ojo, todas las agencias que están cooperando en el tema narcotráfico, lavado, y todas las agencias y países de Europa, por ejemplo, que colaboran, tienen el mismo diagnóstico. Entonces, los únicos que no se enteran o que no toman decisiones son los funcionarios que deben tomar decisiones desde el Estado. Entonces, a mí me parece que lo importante es que el gobierno tome decisiones. O sea, este es un llamado de atención, como digo, excepcional, porque yo no creo que en circunstancias normales esto deba pasar, que sea un embajador el que tenga que dar alerta sobre un problema tan grave como lo que estamos viviendo. Entonces, algo se está, o sea, las decisiones no se están tomando, las acciones están por otro lado y por lo contrario,
está aumentando el nivel de penetración en las instituciones de organizaciones criminales vinculadas a diferentes actividades ilícitas. Ahora, en declaraciones también la semana pasada, en una entrevista del presidente de la República, cuando habló de la Carta de los Lobos, el presidente dijo palabras más, palabras menos, que eso de alguna manera debía ser interpretado como que las bandas están conscientes de que las autoridades ya no colaboran con ellos. Y la ministra de Gobierno fue durísima con la policía. Habló de cambio de mando a pesar de los riesgos personales que esto engendraba. Es decir, la policía no podía quedar en peor predicamento. El gobierno por lo menos ha hablado de esto, pero nos preguntamos qué está pasando en el interior, en estos estamentos de control, de combate a la delincuencia, policía y ejército. Pero además, Arturo, si es suficiente únicamente con mover a algunos, porque no se ha movido tampoco a todos de los mandos superiores, cuando hay mandos medios y otros que toman decisiones. Sí, creo que el gobierno está equivocando su estrategia. Creo que el gobierno debería hacer más y decir menos en estos casos. O sea, yo no creo que se debió escalar a nivel del presidente una carta que manda un grupo delictivo, por ejemplo. Creo que eso debe tratarse a otro nivel y tomar decisiones y salir a hacer un anuncio para decir que si les mandaron una carta es porque algo están haciendo bien, pero si es que no han hecho nada bien todavía. O sea, yo no he visto resultados. Acabamos de ver esa tragedia de la muerte de los 4 niños. No tenemos todavía el anuncio de una política de seguridad ciudadana. No tenemos. No sabemos claramente qué es lo que se va a hacer en las cárceles. No sabemos qué es lo que se va a hacer con el sistema de inteligencia. Ya ha pasado cerca de un mes. Sabíamos que el tiempo está en contra en el caso de este gobierno, y sin embargo no hay definiciones. Se han cambiado 4 gobernadores. O sea, hay demasiada improvisación. Hay demasiada improvisación del gobierno en estos temas, y mucha gente dirá, pues recién está empezando el gobierno, denle un poco de tiempo. No, es que el gobierno y el presidente sabían en lo que se metía, porque sabe que tiene muy poco tiempo para resolver las cosas, y el tiempo de aprendizaje de los funcionarios es muy corto. O sea, debería, no sé, yo desde el inicio hice un diagnóstico respecto a que la gente más experimentada, con más resultados y más eficaz, es la que debe estar en ciertos cargos, y ya vemos lo que pasó, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa. O sea, me parece que hay decisiones que se han tomado que no son las apropiadas en función de la crisis que vivimos, y esas señales realmente son preocupantes. Pero además, Arturo, estamos viendo esto en la designación de gobernadores. Hay provincias como, si no me equivoco, Los Ríos, que desde que asumió Daniel Noboa ya son 3 los gobernadores en esta provincia. Además, esa idea de que la gran mayoría sean de las filas policiales o militares, ex capitanes, ex coroneles. ¿Cómo ve usted esto? Sí, en Los Ríos y Santo Domingo se cambió nuevamente de gobernadores el día de ayer por segunda ocasión. La ausencia de una estrategia. No hay estrategia. Entonces se improvisa. Es un poco lo que le van diciendo los asesores al presidente que vaya. Entonces me preocupa que no exista una estrategia es el clara. Problema también que ADN no tiene gente, no tiene cuadros. Aquí hubo una protesta de gente supuestamente adherentes de ADN que habían trabajado en la campaña, del respeto que se merecen, pero perfectos desconocidos en el ámbito local. Aparentemente no tiene ese soporte ADN, y se hace doblemente difícil para el presidente tomar decisiones en lugares más remotos del país, que no los conoce. Sí, estas decisiones de nombrar gobernadores a policías o ex policías es una decisión que no tiene mucho sentido, porque un gobernador es un enlace político, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la política en esas regiones? O sea, el tema de fondo es que la policía tiene sus roles, y para eso está el comandante de cada una de las provincias. Ellos son los que tienen que interactuar con el gobernador, que a su vez es una conexión con el sector político para agilitar muchas cosas y muchas respuestas en otros campos, porque no olvidemos que el tema de la seguridad no solo tiene que ver con la criminalidad, tiene que ver con el tema social, con el tema educativo.
quien tiene esa visión es alguien un operador político que tenga clara una perspectiva, que pueda sumar y no tener, o sea, es que no entiendo la decisión, la verdad, Gustavo, de poner policías al frente de las Y no gobernaciones. son solamente policías, son también ex miembros del ejército. Y sabemos, tú conoces mucho estos estamentos, Arturo, que policía y ejército hablan idiomas totalmente diferentes. Claro, ellos tienen sus competencias, ellos se han formado para temas específicos de sus funciones, pero en la política tiene que haber funcionarios, operadores que tengan una visión mucho más transversal, mucho más holística, por así decirlo, que pueda realmente conjugar, sumar fuerzas en función de una estrategia. Pero creo que el problema de fondo, Gustavo, como menciono y reitero, es que no hay estrategia. Se está improvisando demasiado y pasó mucho tiempo desde que ya se fue electo el presidente Noboa, y ese es el tiempo que debió ganarse para aplicar un plan, porque el plan que tenían era un plan muy superficial, y ya vemos que realmente el plan se escapa por las manos como arena, porque no hay nada sólido ahí. Entonces, creo que este tiempo debió ser aprovechado para precisamente cuajar con quienes más saben un plan y poder ejecutarlo con las personas que sean las más competentes para esas funciones. Aquí en esto del Plan Fénix incluso se ha llegado a decir que va a requerir utilizar o fundamentarse en otras propuestas que ya quedaron listas en una estrategia que dejó haciendo Guillermo Lasso. Claro, o sea, me llama la atención que, por ejemplo, un gobierno que va a durar tan poco no se apuntale en funcionarios que ya tienen una experiencia más allá del gobierno en el que hayan servido. O sea, si es que son competentes, si son honestos, si tienen unas pruebas de confianza, ¿no es cierto? Debería él haber mantenido en las cabezas, ha pasado, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo. Sí, el Ministerio de Turismo, ¿es tan importante el Ministerio de Turismo como las áreas de seguridad? No, el principal problema del país es la seguridad. Y sin embargo, ahí se han hecho muchos cambios en el Ministerio de Defensa, a nivel de la cúpula militar. Esto, como decía hace un momento, significa que las personas que se ponen al frente, si no tienen especialización, no tienen competencia, les va a costar mucho aprender. La curva de aprendizaje en temas de seguridad es muy compleja, y sobre todo en estos momentos en que la policía ya no está conteniendo a la inseguridad. O sea, el tema delictivo ya nos desbordó, ya no tenemos posibilidad de contestar. La policía solo está respondiendo. Y peor, ahora tiene que bajar los brazos, deben estar totalmente de alguna forma contra las cuerdas si les están echando toda la responsabilidad y la culpa de lo que está ocurriendo, cuando sabemos que es un tema mucho más estructural, que tiene que ver con unas decisiones que son más de fondo, y no creo que sume mucho si es que se les ataca a quienes tienen que enfrentar a este problema todos los días. Volviendo, Arturo, a las insinuaciones del embajador norteamericano, hablemos de los medios de comunicación. El embajador Fitzpatrick describió a algunos medios nuevamente, sin señalar a cuál o a cuáles, como una especie de escaparates que realizan un trabajo aberrante para terminar defendiendo a acciones delictivas, a la delincuencia. Esto es grave, es muy delicado. Nuevamente, esto de los lugares comunes, porque en este caso incide directamente en la confianza de la gente en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que ese es un diagnóstico que lo hemos venido discutiendo. Se habla, se debate ese tema entre periodistas hace mucho tiempo. El hecho de que existen medios y colegas, ciertos colegas que trabajan de una manera subrepticia, que no sabemos de dónde tienen sus fondos ni sus recursos, y que obedecen a agendas particulares. O sea, eso lo hemos discutido, y ese tema se ha abordado. Y el hecho de que existan medios que están direccionando investigaciones, sobre todo los últimos años, eso yo creo que es un tema bastante conocido, e incluso hay investigaciones de la Fiscalía sobre este caso, o sea, sobre uno de estos casos. Por eso es que creo que el embajador lo que sale es a decir, bueno, o sea, ¿qué pasa con esto? Porque yo también me he enterado que hay un problema con medios de comunicación vinculadas
a operaciones ilícitas. Gustavo, hay una indagación abierta sobre este tema en la Fiscalía. Entonces, las autoridades son las que tienen que actuar. Y yo, como periodista, soy el primero obligado a cumplir la ley. Nosotros no tenemos una patente de corso, y lo que implica esto es que todos tenemos que, o sea, mucho más los periodistas que manejamos información pública que no es nuestra, le corresponde, y los propietarios es la gente, es la comunidad. Entonces es mucho más delicado que nosotros utilicemos, o que existan periodistas que están utilizando la información para beneficiarse. Particularmente esto es muy grave, tiene que ser abordado. Y más allá de que no se ha dado el nombre, como digo, ya la Fiscalía lo tiene. O sea, ¿qué está pasando? Vuelvo al tema inicial. Son las autoridades las que no están actuando y no están cumpliendo su papel para un poco tratar de cortarle la cabeza a la serpiente de la corrupción que viene desde estos grandes conglomerados o clanes delictivos que han contaminado absolutamente todo, y el fenómeno de periodistas y medios contaminados en entornos de narcotráfico no es exclusivo del Ecuador, pasa en todos los países donde este fenómeno está golpeando. O sea, ese es el patrón. Necesitan tener medios, necesitan tener periodistas a los que pagan para cumplir agendas en su favor o atacar a quienes están haciendo bien su trabajo. Y esto de los equipos de fútbol. Sí, bueno, este es otro tema que también desde hace algunos años se venía investigando, y a nivel de las autoridades se tenían anuncios, hay ROIs que se han enviado desde la UAFE sobre operaciones inusuales, pero también en el tema del fútbol hay un gran secretismo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, la Liga Pro, ¿qué tipo de rendición de cuentas hacen? Cuando los medios de comunicación solicitamos información a la Federación, ellos son intocables, ellos no dan información. O sea, porque dicen que están en un híbrido, ¿no es cierto? Aunque pueden recibir financiamiento público, nadie puede entrar a verificar completamente las cuentas de la Federación. No sabemos cómo se hacen los pases, porque en el movimiento de los pases de los jugadores es donde está la corrupción para poder lavar dinero. O sea, las organizaciones criminales tratan de ingresar su dinero al sistema financiero de diferente forma. Una de las maneras que también utilizan en otros países es el de comprar equipos de fútbol, ¿no es cierto? Y luego empezar a comprar jugadores, a venderlos, y en estas operaciones se van ocultando grandes cantidades de dinero que no se reportan, o que se reportan y como no hay autoridades de control que hagan un análisis profundo de casos importantes, me refiero a la UAFE, que está dedicada a enviar muchísimos ROIs, cientos, quizás miles de reportes de operaciones inusuales, pero no se concentra en los casos importantes, en los casos grandes, para enviar informes que realmente sean contundentes a la Fiscalía, que haga su trabajo y pueda realmente aportar, porque no nos olvidemos, Gustavo, que en los últimos 7 años solamente han habido cerca de 5 sentencias por lavado de activos. Es impresionante, o sea, y son cientos o miles de casos los que han pasado por ahí. Tenemos un problema muy grave que no ha sido abordado, y que la oportunidad es, o mejor dicho, creo que este llamado de atención que se hace es porque hay una inacción, hay una complicidad también desde funcionarios que están ahí y que van cambiando de gobierno a gobierno, y que tienen la posibilidad de incrustarse y de seguir ahí porque o donaron a la campaña o dieron ciertas ayudas que se entiende luego cómo les están pagando los favores. Bien, culminemos, Arturo, con un brevísimo comentario sobre lo que está pasando con la elección de jueces, la persistencia de Wilman Terán, con un concurso cuestionado desde todos los ángulos, y ese juicio a la fiscal, en donde Pamela Aguirre, desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, exhibe malabares para catalizar, acelerar ese juicio. Bueno, lo de la justicia es otro problema, creo que es el problema medular de corrupción que enfrentamos en el país, porque si es que por lo menos se corrigiera el problema de la corrupción, que es también sistémica y parece endémica en la función judicial, con estos jueces que desde hace mucho
muchos años, desde la última reforma entraron la mayor cantidad de jueces, desde el año 2011, 2012. Estos jueces se volvieron, buena parte de ellos, muy afectos al poder político y a las decisiones que se necesitan para que se persiga a quienes se oponen al régimen o se beneficie a quienes han sido parte de cierta organización política. Entonces, la justicia necesita evidentemente una renovación y sobre eso también se han dado las alertas, por lo menos una evaluación, que los jueces sean todos los jueces sometidos a una evaluación, y este problema del Consejo de la Judicatura que las decisiones que va anunciando son totalmente, en ciertos casos, ilegales, como el haber alargado el periodo a 9 años de jueces que tenían que terminar su periodo este año, sin que, pese a que había de por medio este concurso. Es decir, ¿para qué hacen el concurso si más o menos 3 o 4 jueces de las áreas penales, ¿no es cierto?, ya fueron extendidos sus periodos? Lo que les interesa es mantener en el área penal, ¿no es cierto?, jueces que son afectos al poder político, a la revolución ciudadana, y hay una agenda, ¿no es cierto?, que es clara para beneficiar a esos actores de la revolución ciudadana que han enfrentado juicios, y lo mismo está ocurriendo a nivel de la Asamblea con el juicio que impulsa. Es decir, a mí me parece grave que la única agenda del movimiento de la revolución ciudadana, del correísmo, gire alrededor de la impunidad y del regreso de su líder Rafael Correa. No tienen otra propuesta ni otro propósito político. O sea, es un partido que vela básicamente por esos intereses y no por los intereses de la comunidad. Eso es muy grave que estén, o sea, más allá de que pueden haber causales o no, eso tendrá que investigarse, ya se ha desechado lo del juicio a la fiscal, pero creo que hay otras prioridades más allá de la fiscalización. La Asamblea tiene que generar leyes que realmente nos ayuden a salir del problema de inseguridad, y eso no le preocupa a la revolución ciudadana ni al correísmo. Le preocupa básicamente perseguir, enjuiciar a quien ha sostenido estos juicios o ha acusado al expresidente Correa, y por el otro lado, pues básicamente cortarle la cabeza para poder cambiar fichas en función de las alianzas políticas que han logrado con el gobierno y con el Partido Social Cristiano. Bien, gracias a Arturo y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Él dirige Código Vidrio y fue recientemente homenajeado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos como campeón anticorrupción.